Pero preguntemos a dos personas que han aceptado esta entrevista. Primero, a Juan Pablo León, periodista especializado en transporte. Está con nosotros Juan Pablo. Juan Pablo, ¿estás ahí? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Juan Pablo. Y también está con nosotros aquí Alicia Abanto, adjunta para los servicios públicos de la Defensoría del Pueblo. Juan Pablo, ¿qué te parece si escuchamos a Alicia Abanto primero, te parece, y luego entramos con los comentarios? Encantado, muchas gracias. Alicia, gracias por estar aquí, a la adjunta para los servicios públicos de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo es esta propuesta, Alicia, que la Defensoría del Pueblo se atreve a dar una propuesta para discutirla y ver si es factible o no? Acérquese, por favor. Jesús. Efectivamente, lo que hemos señalado en la Defensoría del Pueblo es que, por un lado, las autoridades, la Municipalidad de Lima y Callao, la ATU y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tienen que garantizarle a esta ciudad una implementación ágil y eficaz del sistema de transporte urbano, ¿no? Porque, desde luego, vamos a afrontar estos problemas si es que no tenemos ese sistema. Ahí pedimos agilidad porque desde hace varios años se nos está ofreciendo un montón de cosas, pero lamentablemente ha habido una serie de retrasos. Así es, sí. Y por otro lado, lo que estamos planteando también es que hay usuarios que no reciben un servicio adecuado de transporte masivo y, por tanto, la gente se ve obligada a tomar colectivos, se ve obligada, a pesar de que se suben con miedo muchas veces a esos servicios, pero los usan, ¿por qué? Porque los tipos de viaje que desarrollan, que son de larga distancia, implican que ellos tengan que asumir ese riesgo, y además no estamos hablando de poca gente, estamos hablando entre el 6 y el 7% de todos los usuarios usan colectivo diariamente. ¿Eso qué implica? Son más o menos 635.000 personas en Lima y Callao que usan estos servicios, que son servicios que tienen una serie de precariedades que ya se ha discutido. Además, hay delincuentes al volante que están llevando a estas personas, pero también hay otras personas que, quién sabe, podrían sumarse a un proceso de cambio. Pero por eso, y mientras no hay pues buses, no hay transporte masivo en varias partes de la ciudad, entonces hay que ver alternativas. Ahora, la Defensoría del Pueblo tampoco está planteando que el taxi formal, ¿no?, que pueda realizar un servicio compartido, compita con una empresa que ya tiene una concesión y que debería ampliar su flota. Ah, ya, ahí está el temita. ¿Ya? Ya. ¿Por qué? Lo que pasa es que si ya hay corredores que tienen una concesión, estos corredores deberían de tener una flota adecuada para que la gente sienta que hay un buen servicio y que prefiere ese bus al colectivo. Pero también es cierto que esta gran ciudad tiene áreas donde no hay servicio, no hay un servicio que le pueda brindar una alternativa, y la gente se sube al colectivo porque es la forma más rápida de llegar. Es una realidad. Y por tanto, tiene que haber un estudio más profundo de en qué zonas puede permitirse un taxi formal, compartido, como una alternativa para que la gente pueda sentirse aliviada, en el sentido de que no se sube a un taxi manejado por alguien que delinque, ¿no? Claro. O por un delincuente que ya no tiene ni siquiera licencia de conducir, ni tampoco ningún tipo de seguridad. Pero puede la gente tener alguna medida, digamos, temporal de atención a este problema. Es cierto lo que dice la ATU cuando señala que una ciudad como esta no puede ser administrada con colectivos. Eso es cierto, porque las grandes ciudades tienen un sistema de transporte integrado y un sistema de transporte masivo. ¿Pero qué servicio de transporte? Claro. ¿No? ¿Qué servicio Entonces, de transporte? Lima y Callao, esta gran ciudad, tiene que tener eso. Y esta gran ciudad no se puede, no se puede tener un servicio indefinido de taxi compartido. Correcto. Tendría que ser una medida temporal y así poder aliviar en algo es una el problema alternativa actual. Que se pone sobre la mesa para debatirlo, en todo caso. Sí. A ver, estamos con Juan Pablo León, dijimos, periodista especializado del diario El Comercio, periodista especializado en transporte. Juan Pablo, escuchaste a Alicia Abanto, tu comentario, por favor, tu reacción. ¿Qué tal, Alicia? ¿Qué tal, José Miguel? Jesús Miguel, a mí me parece que como una medida paliativa es excelente que se promueva que el taxi formal haga servicio compartido como una medida paliativa. ¿Por qué? Porque el taxi formal no está parado en una esquina ocupando todo un carril de la vía pública durante muchos minutos esperando a que se llene el vehículo para poder salir. Un taxi compartido
que es algo que se utiliza además en otros países, va desde el punto de recojo hasta los puntos donde se dejan los pasajeros sin detenerse además en cada esquina. Ujú. Eso sería un beneficio muy bueno como una medida paliativa, porque además el taxi formal que haga un servicio de transporte compartido por lo menos ha recibido un filtro y por lo menos está dentro de un padrón, en este caso de la Municipalidad de Lima y próximamente de la ATU, por lo menos tiene un filtro, por lo menos hay un nombre y un apellido que sabes tú que es la persona que está conduciendo. Ya. Obviamente también los taxis formales tienen sus limitaciones, pero ya por lo menos ha pasado un filtro y lo mejor de todo es que no va a generar tráfico ocupando todo un carril, no va a generar tráfico parando en cada esquina, jalando pasajeros, en medio de un ambiente en el que ni siquiera conoces las condiciones de seguridad, en el que ni siquiera conoces a los operativos, a los operarios y tampoco a los jaladores. Entonces me parece que es una medida que, como una medida paulatina, me parece excelente. Siempre hay que tomar en cuenta que la solución al transporte va a ser siempre un sistema de transporte masivo, buses grandes o vagones grandes trasladando a mucha gente, porque es matemática pura. En el espacio, digamos, en el espacio de pista que ocupan 3 vehículos, solamente entran 12 pasajeros máximo. En ese mismo espacio entraría un solo bus del corredor con 70 personas. Claro. Y lo que tenemos en Lima es un problema de espacio. Entonces, como una medida paulatina, me parece excelente, porque efectivamente hay como 1 millón de personas en Lima que no tienen acceso al transporte masivo, pero como una medida temporal me parece excelente la propuesta y felicito la propuesta de la Defensoría. Ujú. La pregunta para los dos. Ha habido manifestaciones. Los llamados colectiveros informales continúan con sus manifestaciones y viene otra más. No contamos con ellos de ninguna manera para arreglar el tránsito en la capital. Alicia. Miren, en principio creo que los denominados colectiveros deben cesar las medidas de violencia y las acciones delictivas que se han realizado en las calles, porque no es posible que planteen ser parte de esta ciudad si atacan y delinquen abiertamente, por ejemplo, a otros buses o incluso a la gente que ese día se ha sentido agredida, ¿no? Ujú. Entonces, toda propuesta ahorita es bienvenida. Y si el grupo de colectiveros también se suman a a un ordenamiento, a una formalización, sería bienvenido. Sin embargo, creo que ellos tienen que ser conscientes de que esto es una cuestión temporal y además que no todas las personas que quieran brindar el servicio de taxi formal lo pueden hacer, porque para ser formales hay que tener la capacidad de ser un buen conductor. En este país no queremos malos conductores que incumplen las reglas, que se pasan la luz roja, que no son capaces de tener el mínimo respeto. Tienen que tener las condiciones, la licencia a conducir, tienen que tener además un seguro adecuado para brindar ese servicio, tiene que haber revisiones técnicas de los vehículos y tienen que estar en una ruta autorizada y fiscalizada por el Estado. Entonces, tiene que haber una voluntad de las personas, de los colectiveros, pero yo creo que en principio también tenemos que llamar a las organizaciones de taxis formales para ver cómo se puede sumar aquí entre todos una solución concreta para la gente, porque, por ejemplo, las personas con discapacidad que viven en las zonas donde no hay servicio masivo y adecuado y accesible para personas con discapacidad, muchas veces se suben a los taxis colectivos. Entonces, hablamos de un sinnúmero, digamos, de necesidades que se tienen que atender y además tiene que ser la solución pronto. ¿Qué hacemos con los colectiveros? ¿Qué hacemos con la propuesta que realiza la Defensoría del Pueblo para que los taxis formales realicen servicio de colectivo? En los próximos minutos, una pausita, y viene Juan Pablo León, periodista especializado del comercio en el área de transporte. Juan Pablo, un ratito para escuchar tu respuesta, tu comentario sobre qué hacemos con los colectiveros entonces. Llámenos al 212-5353, 212-5353, en Twitter, @capital967. 721, el transporte de los colectiveros, la Defensoría del Pueblo propone una discusión, ponerlo sobre la mesa de debate, propone que los taxis formales brinden servicio compartido. ¿Qué hacemos con los colectiveros, con los que han generado manifestaciones? ¿Qué hacemos con esto? Juan Pablo León, periodista especializado del comercio en transporte con nosotros. Juan Pablo, te escuchamos atentamente. ¿Qué tal, Jesús Miguel? ¿Qué hacemos con los colectivos? A ver, toda persona que tiene un vehículo tiene la posibilidad de formalizarse como taxi formal.
un colectivero que tiene vehículos también puede formalizarse como taxi formal, no como colectivo. Entonces, nosotros lo que hemos visto durante años es que los operarios de colectivos informales han podido formalizarse como taxi formal, pero no lo han hecho, ¿no? Entonces, ahorita están, digamos, en una nebulosa en la que el pasajero no sabe si es que el vehículo tiene SOA, tiene revisión técnica, el chofer tiene antecedentes penales, ni siquiera sabe si el chofer es el propietario del vehículo o qué vínculo tiene. No hay una empresa que esté ahí, digamos, respaldando a este colectivero. Y sobre todo, como te digo, toda persona que tiene un vehículo, a diferencia de una moto, con una moto no puedes formalizarte, no hay un marco legal que te permita formalizarte dentro de la moto colectivo, pero si tienes un auto sí puedes formalizarte. Lo que hemos visto, sin embargo, es que el gremio de colectivos solamente se agrupa, solamente se asocia cuando hay una marcha, cuando hay una huelga, cuando saben que los van a erradicar, cuando saben que ya tienen los últimos días contados. Solamente ahí se les ve organizados y agremiados y asociados, pero otras veces, en otros momentos del año, solamente se les ve pensando en su esquina, en ocupar un carril, en llenar pasajeros, pero no se asocian de alguna manera, a pesar de que durante años han tenido la posibilidad, viendo que hay un mercado ahí, un mercado rentable para poder trasladar a pasajeros en medio del caos de transporte público, han seguido en la informalidad, a pesar de que la misma municipalidad ha tenido varias convocatorias para poder reclutar a más taxis formales, y sin embargo no lo han hecho. Entonces, yo creo que por ahí va la idea del Ministerio de Transportes de ni siquiera considerar al colectivo dentro de sus planes en el sistema de transporte integrado. A ver, yo quiero plantear una reflexión para escuchar el comentario de ustedes y también de ustedes que están ahí en su casa, otros colectiveros, taxistas. Yo quiero plantear una reflexión porque hay que decirlo también, hay que decirlo. Miren, está bien, los colectiveros tienen que formalizarse, no se les va a contar con esta reestructuración del servicio de transporte de pasajeros, no es lo más conveniente en diferentes ciudades, ya está probado que así no funciona, efectivamente hay que contar con capacidad de vehículos más grandes que lleven más pasajeros, para decirlo sencillo, pero hay que decir las cosas también, creo yo. En su momento, los colectiveros solucionan un problema que el Estado no soluciona, que el Estado no ha sido capaz de solucionar. Tenemos que ser claros. Y los colectiveros saltaron, porque colectiveros hay en todo el país. Y el Estado no ha tenido la capacidad para resolver el problema del transporte, porque si lo hubiese resuelto, no existirían de ninguna manera los colectiveros. Se lo dejo simplemente como reflexión. Se lo dejo como reflexión. Y estando de acuerdo en lo que ustedes han señalado. Alicia. Hay que recordar también que en este proceso, ¿no?, en el cual el Estado tiene que garantizar transporte masivo, porque una gran ciudad como esta definitivamente tiene que tener un sistema interconectado de trenes, de metropolitanos y de servicios en los cuales las vías no estén saturadas de vehículos privados y de colectivos. Claro. Entonces, actualmente lo que está ocurriendo es que los colectivos han incrementado en los últimos 3 años, se han incrementado, y específicamente lo que ha ocurrido en los últimos 5 años es que se han estado implementando corredores, pero los corredores han tenido deficiencias y por tanto también eso ha permitido el incremento de los colectivos. De los colectivos, pues. Pero por otro lado, no podemos, tampoco es aceptable que se cree la figura jurídica del colectivo. Porque lo que yo coincido y reafirmo en que lo que se tiene que buscar es tener taxistas formales que puedan ser capaces de brindar servicios compartidos y así alivien también otro problema que se ha incrementado en la ciudad, que es el incremento de vehículos privados que transportan a 1 o 2 personas. Y esos vehículos particulares también han incrementado el uso del espacio y por tanto presionan, incrementan el tráfico. Eso nos lleva, por ejemplo, a medidas como pico y placa. ¿Por qué la municipalidad ha tenido que hacerlo? Porque hay un incremento del uso de vehículos particulares. Y eso también nos afecta a todos los usuarios. Por tanto, no podemos
Yo creo que tiene que haber una certeza en que no podemos tener una nueva figura de colectivo, sino se tiene que realzar el hecho de que si una persona, como ya se dijo, tiene la posibilidad de ser un taxista formal, que demuestre que puede ser un taxista formal. Clarísimo, clarísimo. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Jesús Miguel, ¿cómo está? Buenos días. Adelante. Acá escuchándolos este debate interesante. Mire que ProTransporte ha sido la empresa que ha monopolizado el tema de los corredores. Entonces, como ellos tienen pues, los corredores... Mira, ahorita acabo de pasar por el cruce de la Venezuela con la San Marcos, ¿no? Y la cola de gente es interminable, y solamente hay 2 buses del corredor rojo del 201. ¿No? El 201 que agarra la Universitaria, la Marina Pérez y Javier Prado, sí. ¿no? Y no se abastecen, es un problema social que el Estado debe ver y tomar la mejor solución, y la mejor solución no es la represión, como hace la señora Jara o el alcalde Muñoz, Muñoz creo que piensa que está en Miraflores, Lima es un monstruo de 7 cabezas, no, y ahora se estará dando cuenta, y ayer estaba inaugurando un corredor que va en Naranjal, hasta San Isidro. Bueno, es un tema tedioso que tiene el Estado. Un abrazo y suerte a todos. Un buen día. Venga. Muchas gracias, Carlos. 7:27. Comentario de Juan Pablo León, periodista del Comercio. Una llamada más. ¿De quién? ¿Quién está en línea? Dani, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Adelante, hermano. Mira, yo me hace llamado sobre este tema. Y te soy sincero, mira, hablan sobre la formalidad en el taxi, lo que hay que ser formales, pero las empresas que están afiliadas al CETAME, ¿ya? Te venden el certificado para que puedas asociarte a esa empresa. Yo he sido formal hace unos años atrás. Fui, pagué mis 20 soles, me dieron mi cartita, me presenté al CETAME, me inscribí formalmente, pero nunca conocí la empresa, nunca sabía quién era el gerente, nunca... más nada, ¿me entiendes? ¿De qué formalidad hablamos? Si las empresas de taxis, tú chales, tomas un taxi en la calle, formal supuestamente, de una empresa X, pero ellos no tienen un paradero, no tienen un corralón donde ellos salen a tener un paradero. Supuestamente la normativa del CETAME dice que tú, empresa, deberías de tener una esquina donde puedas tener tus unidades y solicitan el servicio y salir de ese punto, tener cuadrantes donde estén, pero no lo tienen. Ninguna de esas empresas funciona así. Ninguna tiene una radio operadora, ninguna tiene una central telefónica donde tú puedas llamar y solicitar un taxi y que vaya a tu domicilio. Entendido. Gracias, Carlos. Vamos, Juan Pablo, adelante, por favor, Juan Pablo. A ver, efectivamente, el Ministerio de Transportes lo que tiene que hacer es cambiar el sistema de afiliación de taxis, que debe estar por lo menos igual desde los últimos 20 años, en el que solamente hay una afiliación a taxi en unas empresas que muchas veces son como cascarón, y se supone que el Ministerio de Transportes lo va a hacer. Pero a mí me gustaría aclarar lo que la señorita Banco nos dijo, que lo que ocurre en una vía donde hay corredores, y efectivamente muchas veces no se ha implementado la cantidad de buses de los corredores. Eso es parcialmente correcto según las investigaciones que hemos pedido a nosotros. ¿Por qué? Porque lo que hizo el gobierno fue poner los corredores, poner el sistema de transporte público masivo, pero sin retirar a los colectiveros. Entonces, está comprobado que lo que causa la lentitud en los corredores son los colectivos informales que van en cada esquina, que invaden sus paraderos, y el usuario, al ver que el corredor en el que está yendo a 9 kilómetros por hora, evidentemente se baja y se sube ese colectivo. Ya. Y eso genera un círculo vicioso muy complicado, porque van a aparecer más colectivos, haciendo que el servicio de los corredores baje de calidad porque va muy despacio. Entonces, nosotros somos absolutamente conscientes y nunca hemos perdido de vista que el servicio de colectivo está operando porque hay una gran demanda de pasajeros que no tienen cómo llegar a sus trabajos o a su centro de estudios de manera rápida. El problema es que la fiscalización del colectivo se ha descontrolado tanto que ahora hay colectivos en la mayoría de zonas donde también hay transporte formal. El ejemplo más claro es la enorme fila de colectiveros que se hace en el Paseo de los Héroes Navales, afuera del Hotel Sheraton, que hacen una hasta Chorrillos, cuando tienes ahí 2 maneras de movilizarte hasta allá, que es
corredor y también es el metropolitano. Claro. ¿No? Entonces, se justifica, no se justifica, pero es el mal menor de muchas personas usar el colectivo hacia zonas donde no llega el transporte público formal, pero el descontrol hacia ellos ha hecho que ahora, en cerca de 22 a 23 rutas, hayan colectivos informales donde sí hay un transporte formal, en este caso también el metropolitano y también el tren eléctrico. Ya. Entonces, nada, ese es mi comentario. Correcto. Efectivamente, el sistema de corredores funciona muy lento y de muy mala calidad. Primero porque no tienen vías exclusivas, no tiene un carril segregado, separado, que le permita ir sin tener que parar, sin tener que zigzaguear, sin tener que ir lento, sin tener que ir con los colectiveros. Eso es lo primero que debería hacer. Los concesionarios de los corredores han solicitado desde enero al alcalde Muñoz segregar las vías de los corredores. Sin embargo, hasta ahorita los corredores tienen que pelear con los colectiveros para poder avanzar siquiera. Eso hace que evidentemente el pasajero se baje del corredor, vaya al colectivo, y eso hace que aumenten la cantidad de colectivos informales que, como un círculo vicioso, siguen haciendo más lento al corredor. Correcto, clarísimo. Juan Pablo León, periodista del Comercio especializado en transporte. Un abrazo, Juan Pablo, muchas gracias. Un abrazo para ti. Alicia Banto, para cerrar, conclusiones. Efectivamente, como dice Juan Carlos, las empresas de los corredores sí están sufriendo un perjuicio por los colectiveros. Entonces sí es necesario que en las vías concesionadas el Estado intensifique la fiscalización y retire la competencia desleal. Pero también es cierto de que se tiene que asegurar de que las empresas que están brindando servicios tengan la flota necesaria, porque ¿qué pasa con el metropolitano? En diversas zonas y horas pico, el metropolitano, por ejemplo, es insufrible. Queda chico, pues. No alcanza, no es suficiente. El metropolitano tiene una serie de deficiencias, por ejemplo, y la gente tiene que hacer enormes colas en la zona norte. Ya se ha reportado pues graves incidentes porque la gente no logra subirse a al metropolitano en un tiempo razonable. Claro. Y además las condiciones en hora punta son no son dignas para los pasajeros. Por tanto, sí tiene que haber una acción sistemática de mejorar el metropolitano, cautelar que los corredores funcionen bien, ¿no? Y pues agilizar las medidas que puedan tomar, que puedan brindarle a los usuarios mejores condiciones de movilidad. Alicia Banto, adjunta para los servicios públicos de la Defensoría del Pueblo, estuvieron aquí conversando y intercambiando ideas con los oyentes, televidentes de Capital. Te quiero dejar un encargo de un oyente. El año pasado, en verano, la gente pitió por el tema del metropolitano, un calor tremendo, porque no se podían abrir las ventanas, así es el diseño, etcétera, etcétera. Pero algún funcionario dijo, vamos a ver cómo hacemos para el próximo verano. Te encargo, por favor, como defensora adjunta, a ver si puedes ver este tema, porque la gente se va a chicharrar, sí. Reventi, como el metropolitano no es suficiente para atender la demanda de tanto amigo que nos escucha en este momento, que usa el servicio, nos han pedido que le dejemos este encargo a la Defensoría. Muchísimas gracias, Alicia. Hasta la próxima. Señoras y señores, seguiremos discutiendo el tema. 7:34, pausa y regresamos aquí en Capital. Atención.